Hola, hola, acompáñenme a preparar papas rellenas. Vamos a utilizar 2 libras de carne molida, cebolla larga, un tomate, media cebolla morada grande o una pequeña, aceite, sal, ajo, pimienta al gusto, 5 huevos, 4 para el relleno y 1 para batir y usarlo con la harina al final de el proceso cuando tengamos nuestras papas listas. Ají panca, si no quieres no tienes que usar ají panca, puedes hacer todo y quitar el ají. Pasas, hay personas que usan aceitunas y obviamente las papas, 5 o 6 papas grandes. Voy a empezar colocando una olla con agua a hervir, le coloqué un poco de aceite y le voy a colocar un poco de sal. Esto ayuda con el sabor de la papa. Y vas a colocar a hervir tus papas después de haberlas lavado. Vas a dejar hervir por aproximadamente hora y media. Todo depende de la potencia de tu estufa. También puedes hacerlas en la olla a presión y así va a ser más rápido. Ok, vamos a empezar después de haber lavado la cebolla a picarla en trozos pequeños. Ok, ya terminé de picar la cebolla. Ahora voy a colocar una sartén grande en donde voy a freír la carne y los condimentos. Coloco aceite al gusto. Yo uso aceite de oliva, pero puedes usar el de tu preferencia. Agrego la cebolla cuando ya está caliente. Mueves bien y dejas que se sofría por 2 a 3 minutos. Mientras tanto puedes ir haciendo el tomate. Lavé y retiré las semillas y ahora lo corto en trozos pequeños. Y agrego el tomate. Y muevo bien. Luego desmenuzo la carne ligeramente. Después agrego el ajo en polvo al gusto, pimienta, sal y mezclo muy bien. Después coloco 2 cucharadas pequeñas de ají panca. Puedes saltar este paso. Puedes agregar más o menos del ají panca dependiendo de lo picante que lo quieras. Mientras la carne va terminando de cocinarse, colocas a cocinar 4 de tus huevos. Ahora voy a pasar a retirar las raíces de la cebolla larga y a cortarla en trozos pequeños después de haberla lavado. Cuando la carne ya va a estar lista, 1 minuto, 2 minutos antes de apagarla, agrego las pasas. Yo uso muchas pasas, las pasas son a tu gusto. En este paso puedes agregar las aceitunas si has decidido usar aceitunas y la cebolla larga.
Muevo muy bien y lo apago y lo dejo enfriar. Ya están las papas listas, más o menos 1 hora después de haber empezado a hervir. Ahora las voy a retirar y las voy a poner en un recipiente para que se enfríen. Los huevos ya están listos también. Voy a apagar después de 7 minutos y los voy a colocar a enfriar también, porque después voy a cortarlos en trozos pequeños. Mientras las papas se enfrían, para poderlas manipular y poder hacer el puré, voy a ir alistando un plato con harina y voy a batir el huevo. Y voy a ir alistando una olla suficientemente grande para freír las papas. Después de que los huevos se enfríen, los voy a cortar en trozos pequeños. Y después lo agregas a tu carne. Y mezclas muy bien. Ya se enfriaron las papas, entonces ahorita las voy a pelar. Ya están las papas listas y ahora las voy a triturar. Y voy a agregar una cucharada, máximo 2, de mantequilla y sal al gusto. La papa debe de quedarse bien seca. Si ves que de pronto está algo aguada tu papa, le puedes echar 1 o 2 cucharadas de, puede ser harina de yuca o harina de trigo. También puede ser la misma harina de papa, si es que tienes. Puedes echar también achiote o colorante para la comida, si no quieres que tu papa se vea tan blanquita o amarilla, pero a mí me gusta así. Ya tengo todo listo y voy a empezar a armar las papas. Entonces voy a colocar a calentar el aceite. Debe estar muy caliente. Voy a empezar echando un poco de harina en mis manos para manipular el puré. Coloco una cucharada grande en mis manos y aplano. Luego voy a colocar una cucharada de mi mezcla en el centro. Puedes colocar un poco más y te vas a ayudar de tus manos. Lo vas a ir empujando y lo vas a ir cerrando. Te vas a ir dando forma. Hasta que quede muy bien selladito. Y así es como te debe de quedar. Puedes presionarla después para que salga el aire si quedó aire. Después que tu aceite esté listo para empezar a freír, vas a enharinar la papa ligeramente. Y la sacudes todos sus residuos.
Luego la pones en tu huevo batido rápidamente. Puedes ayudarte de las manos o de tus dedos y la colocas a freír con mucho cuidado. Puedes ayudarte de una espátula o un cucharón. Alistas un plato con papel toalla para secar el residuo de aceite cuando lo saques. Se fríen rápido, 2 a 3 minutos aproximadamente por cada lado. Y giras con mucho cuidado. Cuando veas que está bien doradito, lo sacas y lo dejas escurrir muy bien. Ya están listas. Las puedes acompañar con un poquito de mayonesa o si no simplemente solas. Espero que les haya gustado. Chao, chao. Hasta la próxima.